Bien, con esta, a mi juicio, hermosa y extraordinaria canción de Pablo López, Abrir sin anestesia, eh, aunque no está relacionada con la educación, puedo a través de escuchar su letra, extraer de ella elementos como la honestidad, la valentía, el expresar los sentimientos. Muy interesante y que nos ayuda de una u otra forma a enfrentar las realidades en las cuales nosotros estamos sumergidos diariamente. Esas emociones directas, ese, digamos, fomento o promoción de la autenticidad, el desarrollar la inteligencia emocional. Bueno, aunque les dije que no está directamente relacionada en el ámbito educativo, pero sí plantea la importancia de la comunicación clara y donde se destaca, digamos, la necesidad de establecer conexión con el ser espiritual, con ser honesto, con la resolución de conflictos. Y eso es lo que en el tejido social nosotros debemos establecer diariamente, la construcción de unas relaciones sólidas que nos permitan superar el miedo. Somos una ciudad vulnerable y entonces esa conexión con la realidad nos va a invitar a afrontar esas realidades en el ámbito educativo y en el ámbito donde cada uno de ustedes se desenvuelve. Quizás la doctora Rini y el doctor Cotiechi tendrán otra visión, otra perspectiva como especialista en la salud de ese Abrir sin anestesia, una canción de las relaciones personales que a mi juicio nos da un mensaje auténtico, verdadero y que mueve la fibra de una educación integral, una educación humanizadora, una educación que busca, digamos, desarrollar en los individuos esas capacidades de vivir plenamente y afrontar todos los desafíos que la vida misma nos presenta. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vamos a conversar un poco sobre esa visión de educación, sobre esa visión de la reforma del pensamiento, la reforma de las instituciones, la transformación de la educación con una visión de futuro. Emile Durkheim, un autor que nos enfatiza muy bien acerca del carácter de la educación, nos presenta en esencia la educación como el pilar fundamental de la educación. ¿Eh? La educación para el autor no es simplemente un proceso individual, sino que más bien trasciende a un fenómeno eminentemente social, de construcción social, tanto en su origen, forma y funciones. Durkheim nos hace una visión bastante amplia acerca de la socialización y el carácter de solidaridad social, donde considera a las instituciones, a las organizaciones, como una sociedad en minúscula, donde todos los miembros de dichas instituciones en cada uno de sus niveles van aprendiendo normas, valores, reglas necesarias para integrarse de una u otra forma a la sociedad en general y por ende a la fuerza de trabajo. La educación, como ustedes saben, mis queridos profesores, nos permite la transmisión de un conjunto de reglas, normas común, creencias, valores, fomentando un sentido amplio, auténtico de pertenencia y solidaridad social. Es decir,
que nos va a dar una comprensión compartida de la cooperación, de la fraternidad, de la armonía en sociedad. Por otro lado, el autor nos invita a ver la educación desde la condición moral, particularmente en la creación de una conciencia colectiva para la comprensión de lo justo, lo injusto, lo correcto, lo incorrecto, a través de esa educación que hoy más que todo se requiere, que los individuos desarrollen un sentido de la responsabilidad, del respeto, del deber hacia los demás y en general en la sociedad, preparando a estos individuos a la comprensión de las complejas realidades de la misma sociedad. Y por supuesto, preparando al individuo, proporcionándole habilidades, desarrollando conocimientos necesarios que contribuyan a la productividad y desarrollo en lo económico, en lo cultural, en lo axiológico de la sociedad. Emile Durkheim nos dice a nosotros que la educación se va a convertir en esa vía, en ese puente, en ese tránsito, en esa autopista que vincula a esos que están recibiendo un proceso de formación mediante un conjunto de valores dentro de la familia. Y por supuesto que nos van a permitir interactuar con la sociedad en el establecimiento y cumplimiento de cada una de las normas. Nuestra vida en general está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana. Y entonces en esa Constitución es donde se van a desarrollar un conjunto de normas y allí, como usted bien lo sabe, un conjunto de leyes que van a hacer nuestra vida en común. Emile Durkheim también nos dice que la educación por sí es un hecho social, una fuerza externa donde el individuo moldea su comportamiento, sus creencias, su cosmovisión y que les permite establecer un sistema de valores caracterizada en cada contexto, en cada realidad, según la latitud o el espacio geográfico donde se desarrolle. Como pilar fundamental en el establecimiento del orden social, la cohesión social y tratando de una u otra forma de establecer características valiosísimas para erradicar, digamos, la desigualdad social que se nos presentan a diario y cómo a través del sistema educativo nosotros podemos, digamos, cumplir con nuestra función de mejorar la vida de cada uno de nuestros participantes. Excelente, mi querida doctora. Fíjese, vivir sin miedo ante una sociedad como la nuestra, tan caótica, una sociedad donde se reprime constantemente, una sociedad donde la violencia en los medios de comunicación y de hecho hasta en nuestros propios trabajos se presenta a diario. Y como bien lo dice la doctora Isabel, también tener la capacidad de transformarnos aún en las adversidades. Entonces, ese es, en cierto modo, la visión que nos va a presentar el amigo Edgar Morin a través de la educación que viene a estar profundamente, digamos, entrelazada
con su visión de pensamiento complejo. Esa visión de pensamiento complejo nos invita a pensar una educación más rica, más dinámica, más íntegra, más holística, más inclusiva, reconociendo las relaciones, las configuraciones que se presentan en nuestra sociedad. Y por supuesto, como bien nos dijeron la doctora, enfrentando esos desafíos que este nuevo siglo y los siglos que están por venir nos están reclamando. Actuar de manera más informada, de manera más amplia, ofreciendo herramientas para abordar las distintas complejidades que vivimos a diario, en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de la ingeniería, en el campo de la tecnología, en fin. Y ustedes a través de este programa que están cursando, van a diseñar currículos más integrados, más interdisciplinarios, fomentando unas metodologías de enseñanza que nos permitan promover la reflexión crítica, la colaboración, la resolución de problemas complejos. En ocasiones las instituciones se ven afectadas por un conjunto de conflictos que en ocasiones, siendo las universidades, en este caso las instituciones, como la reserva moral de la sociedad, y donde se le debería dar solución a los distintos problemas que presenta la sociedad, bueno, vemos que las universidades en ocasiones no avanzan para el desarrollo de esas capacidades de nuestros estudiantes, promoviendo una visión más amplia, más formativa, más inclusiva, teniendo como pilar fundamental el reconocimiento a la multidimensionalidad del aprendizaje y del conocimiento. Entonces, estos elementos son importantes donde cada uno de ustedes, como docentes extraordinarios que son, fomentan en su estudiante la manera de pensar y, por supuesto, facilitando el desarrollo a nuestros estudiantes de integrarse al proceso de formación y luego formándose o incluyéndose en la sociedad para cumplir los roles que sean necesarios. Es decir, a través de la innovación y de la participación de todos los actores sociales. Cuando hablamos de todos los actores sociales, todos los que forman parte del desarrollo, del bienestar social. Cuando la profesora Isabel nos dice que tenemos que ser resilientes, es la visión que nos plantea Edgar, que la educación debe cada día más cultivar la capacidad de pensar mucho más a través del reconocimiento de las interdependencias, comprender todo y cada uno de los elementos dentro de un sistema que influyen mutuamente. Tenemos que estar preparados para afrontar la incertidumbre, reconocer todo aquello que el mundo nos está presentando diariamente, las innovaciones, las creaciones, el conocimiento, aprender de esa totalidad del contexto, situando el conocimiento dentro de un contexto mucho más amplio, comprender esas interacciones desde lo global, lo nacional, lo regional y lo local, o bien desde lo local, lo regional, lo nacional e internacional. Nosotros tenemos que aprender a reconocer la realidad, aprender a pensar dialécticamente en cada uno de los lugares donde nosotros nos desarrollamos. A través
de nuestra propia influencia, ustedes como investigadores excelentes que son, observan, conviven, desarrollan realidades y esto nos va a permitir enseñar la condición humana. La clase pasada conversábamos un poco con los doctores acerca de esa condición, esa formación que reciben los médicos. O sea, el currículo, ¿es que acaso el currículo o los currículos en las distintas carreras de la Universidad del Zulia y las distintas universidades que encontramos en nuestra región contempla, considera, tienen como norte esa enseñanza de la condición humana, enfatiza en esa necesidad de la educación que nos permita explorar el significado del ser humano en toda su dimensión, en toda su complejidad, y esa dimensión que se establece como biológica, psicológica, social, cultural, histórica, geográfica. Comprender nuestra realidad indudablemente, profesora Ida y profesora Dori, la convivencia es fundamental. Entonces, es lo que nos dice el amigo de Molín cuando nos invita a que la educación, o a partir de la educación, nosotros tenemos que cultivar el sentido de pertenencia de nuestra gran casa común, de nuestro planeta Tierra, como quieran ustedes llamarle, a través de una conciencia colectiva. Nuestro destino, nuestra existencia es compartida. Todo en la humanidad implica comprender los problemas desde lo global, lo nacional y lo local, o viceversa, lo local. Un fenómeno social, un hecho social, histórico, sociológico, geográfico, que ocurra en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, América, puede estar ocurriendo en cualquier otra parte del mundo, el continente europeo, asiático, africano. Entonces, esto implica comprender esos problemas locales, regionales, nacionales y globales, promoviendo el sentido de la responsabilidad hacia nuestra casa común, hacia nuestro planeta. Promover, como dice la doctora Doris por aquí, promover la comprensión y, como dijo la profesora Ida hace rato, esa comprensión, la comprensión y la empatía. La educación debe inspirarnos a desarrollar capacidad de comprensión mutua entre todo lo que hacemos vida en el planeta Tierra. Afrontar la incertidumbre preparado. Fíjense, profesor a las 7, a las 8, pero entonces me escribieron por aquí, bueno, profesor, que es muy complicado Google Meet, no importa. Entonces tomé la decisión de enviar los audios, que ustedes los escuchen en cualquier, porque sé que de sus múltiples compromisos, de las cosas que surgen de la noche a la mañana, del problema de la electricidad en ocasiones, del problema del internet, pero bueno, tenemos que estar preparados y afrontar cada una de estas realidades. Y por supuesto, como bien lo dijo por aquí la doctora Doris, convivencia escolar, inclusivo y participativo, es simplemente desarrollar una ética, abogando por el fomento de esa comprensión del género humano, esa interconexión del individuo, de la sociedad, de la especie, de todo lo existente, cultivando un sentido muy amplio de la responsabilidad y la solidaridad hacia lo humano y lo existente. Es decir, tener una visión mucho más amplia. Los doctores tendrán muy buen soporte sobre esto, de una visión bioética de toda la comprensión humana. Es decir, ¿cómo vamos nosotros a lograr transformar a través de esos nuevos desafíos, transformar la educación? Y esas son, por ejemplo, las exigencias de este programa para el diseño de currículos, propuestas, lineamientos, orientaciones, metodologías, para
mejorar la educación que tenemos. Indudablemente, profesora Ida Castillo, la sociedad con situaciones complejas requiere un análisis reflexivo para la adopción de prácticas concretas y abordaje integral. Tan sencillo como que la educación no debe solo limitarse a la, digamos, a la escolarización formal, sino más bien que debe ir mucho más allá, con un proceso continuo a lo largo de nuestra vida. Las instituciones públicas y privadas, educativas, de producción, las instituciones de salud, las instituciones de administración de justicia deben apoyar y facilitar oportunidades de entendimiento en nuestra sociedad. Lamentablemente, nosotros vivimos en una sociedad caótica, comprometida y compleja. Entonces, nosotros, a partir de las diferentes disciplinas, debemos crear espacios de diálogo, de integración, de comprensión, y es a través de las investigaciones, del contacto, digamos, hasta diario que tenemos en nuestra comunidad, nosotros podemos tener una perspectiva mucho más amplia de interconexión con las diferentes partes de la sociedad y darle solución a cada uno de estos problemas que se nos presentan. Debemos nosotros, digamos, mis queridos profesores, apuntar hacia la innovación, hacia un diseño curricular que sea pertinente, que sea amplio, que sea inclusivo, a través de, ustedes luego lo irán, digamos, construyendo, a través de nuevos abordajes y nuevas oportunidades para el aprendizaje. Indudablemente, mi querida profesora Ida, en esa visión de aprender y desaprender, nosotros, porque no se trata simplemente en los procesos educativos de memorizar datos, sino más bien hay que ir más allá de comprender, contextualizar, conectar, organizar ideas, conocimiento de manera significativa. Hoy día se habla mucho del aprendizaje significativo, del pensamiento crítico, pero realmente las instituciones, las universidades, a través de sus diseños curriculares, están fomentando un verdadero y auténtico pensamiento crítico. Están conectados para que nuestros estudiantes contextualicen y comprendan la realidad de manera significativa. Estamos trabajando para desarrollar esa capacidad de pensar amplia y complejamente a través de esas múltiples herramientas que hoy la tecnología nos está permitiendo tener. Estamos nosotros y las universidades preparados, para la promoción, o digamos más bien para el fomento de esa autonomía en el conocimiento, en el aprendizaje y en el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, estas son las cosas que nosotros debemos ir avanzando para transformar y para dar nuevos elementos, nuevas estructuras para una mejor educación. Profesor Isabel, poner en práctica esa capacidad para reconocer nuestras propias emociones, nuestra espiritualidad y discernir entre los diferentes sentimientos es importantísimo. Fíjense que el amigo Edgar Morin nos dice que nosotros debemos avanzar hacia la comprensión y el reconocimiento. Esa comprensión humana que nos va a, digamos, a permitir integrar dimensiones biológicas, culturales, históricas, entre otros, para la comprensión de nuestra especie comunidad.
el COVID nos cambió la vida considerablemente. Y muchas personas, para hacerse solidarios, para tener empatía con otros, llegaron al extremo o tuvieron que estar al borde de la muerte para entender y comprender a los demás. O sea, yo no tengo por qué pasar un dolor de cabeza o tener un dolor de estómago o padecer una enfermedad para hacerme solidario. Entonces aquí el destino nuestro común es la humanidad. Esto implica comprender los desafíos, esto implica fomentar una ética de la responsabilidad, avanzar hacia una solidaridad auténtica. Hoy día se hablan de la solidaridad, del respeto, de la fraternidad, de la empatía, todo eso. Pero realmente las universidades, a través de sus diseños curriculares en las distintas profesiones, están diseñados para esa comprensión humana, para enfrentar esa incertidumbre, para ser resiliente, para tener empatía, como dice la profesora Isabel, para humanizar y poner en práctica esas capacidades de reconocimiento. El ser humano le cuesta reconocer. Entonces, eso es también una de las tareas de la transformación de la educación para el futuro. Ciertamente, profesora, nosotros sabemos de los roles, de cuáles son cada una de nuestras responsabilidades. Y bueno, hoy se habla de competencia, de los diseños y todo aquello del currículo integrado, pero ¿es que acaso nos hemos detenido, como usted bien ha dicho, a revisar el rol protagónico que debe tener el estudiante? Los estudiantes deben abordar situaciones activas comprendiendo la realidad. Son los protagonistas de nuestro proceso. Debemos nosotros trabajar mucho más, porque sé que ustedes lo trabajan, mucho más para que ese estudiante active la creatividad, que aprenda a cuestionar el conocimiento y que a través de ese cuestionamiento del conocimiento aprenda a resolver los distintos problemas que hoy se nos presentan. Sé que trabajamos y desarrollamos equipos, relaciones mutuas como el respeto. Nosotros debemos avanzar hacia la formación de un estudiante participativo, activo y consciente de su realidad social. Es decir, comprender ese impacto de esas acciones, de esas decisiones que les va a permitir ser excelente persona, excelente profesional, una persona íntegra. Nuestros estudiantes son los agentes activos para desarrollar todo lo necesario que requiera nuestro territorio, que requiera nuestra nación. La formación de ese estudiante a través de esas nuevas políticas educativas, a través de ese diseño curricular, es la formación de un ciudadano no para Maracaibo, de ese ciudadano no para el Zulia, no para un ciudadano, sino para el mundo. El efecto migración nos ha enseñado muchas cosas del mundo que estaban hace rato en el mundo, pero que en Venezuela no la habían puesto en práctica. Entonces debemos desarrollar esas habilidades, esa actitud de consejo y los valores no necesarios, todos los valores, ¿ves? Para que el individuo ciudadano tenga vida plena, aprenda a lo largo y construir positivamente
o que siga edificando positivamente las bases fundamentales de nuestra sociedad. Ciertamente, profesor Edinson, cuando usted dice que el reto del currículo en sus 3 niveles, todas sus modalidades, es garantizar una educación pertinente. Como usted bien lo ha dicho, las universidades deben apuntar hacia la construcción de nuevas formas de pensar y actuar desde el currículo, y eso requiere de un enfoque integral, de un enfoque participativo, donde se tome en cuenta cada una de las consideraciones y necesidades de acuerdo al contexto en el cual nosotros estemos ubicados. Venezuela presenta una realidad, Colombia presenta una realidad, América hay una realidad, y así sucesivamente. Se debe tomar en cuenta, como usted bien lo ha dicho allí, debe ser pertinente, inclusivo, creativo, centrado en el desarrollo humano e integral, por supuesto. Debe vincularse mucho más y que, por supuesto, esté en constante revisión. Los currículos o el currículo no son camisas de fuerza. En la medida que la sociedad cambia, se transforma, evoluciona, en esa medida las universidades también deben estar adaptando a esas nuevas necesidades, a esos nuevos retos, a esa nueva era digital que no hemos, a la cual nosotros nos hemos preparado, nos venimos preparando, y definir claramente ese perfil de ese ciudadano deseado, de ese ciudadano que requiere el país y que requiere la humanidad, que adopte metodologías, estrategias, recursos innovadores, creativos, y que de una u otra forma se vincule con su contexto, con su realidad, y que se garantice una adecuada formación. Y eso es lo que usted dice allí, es escrito, profesor Dixon, que debe ser dinámico y estar en constante y asegurarnos, por supuesto, en esa revisión, pero que esa revisión se ajuste a esta nuestra realidad. ¿Sí? Que se piense desde la realidad y que construyamos entre los que hacemos vida y conocemos del proceso. No es que ajenos al proceso educativo nos impongan a nosotros unas orientaciones, unas metodologías, unas políticas o unos lineamientos que en ocasiones están totalmente descontextualizados y desvinculados con esa realidad en el estado Zulia y en Venezuela en su conjunto. Como ustedes bien lo han planteado, lo que está en nuestro hilo constitucional, en nuestra vida, está muy alejado de lo que hoy nosotros conocemos acerca de la educación, el proceso y quiénes son los actores y quiénes son los involucrados o los vinculados en el proceso educativo. Eso no tiene discusión alguna. La educación, mis apreciados profesores, como ustedes bien lo saben, es el medio para la transformación personal y social de las situaciones de injusticia que sufren los hombres y mujeres en nuestro país, en nuestro municipio, en nuestra localidad, y que marcan su vida para una mirada hacia el futuro de todas esas personas en situaciones de pobreza y exclusión. Por aquí el tema es tratar de reflexionar acerca de todos esos problemas que presenta la educación en Venezuela. Una transformación social no es solamente incluir en esta sociedad que se expresa y se define en forma injusta, sino que es poder pensar una sociedad diferente con otros vínculos sociales. Esos vínculos sociales que son culturales, religiosos, axiológicos, con un sentido de igualdad y justicia para todos, donde haya, de una u otra forma, mejor repartición de los beneficios sociales, económicos, con buenas posibilidades de desarrollarse
en el ámbito personal y profesional, individual y colectivo, y que por supuesto, donde diferentes personas aprendan a convivir con sus igualdades y diferencias, pero, escuchen bien, mis queridos profesores, pero no a expensa de que, digamos, unos y otros no, y que sus condiciones de vida para todo esto sea de una sociedad que es la que estamos viviendo ahorita, una sociedad desigual en todo el sentido de la palabra. Ahora, profesora Ida, como usted vio en la planteado, fíjense que mucho, en esos, digamos, en esas orientaciones, en ese alineamiento de los objetivos de desarrollo del milenio, establecido en la Agenda 2030, se aspiraba que las naciones, sobre todo las que van en vía de desarrollo, las más pobres, se aspiraba a que alcanzaran y desarrollaran esos objetivos para la adopción de una nueva forma de vida, una nueva visión a través de las universidades y todas las organizaciones que hacen vida en una sociedad. Pero cuando tenemos un sistema político, y todo eso va a depender, ustedes bien lo saben, del sistema político dominante. Y de ese sistema político dominante, si hay un sistema educativo robusto, dinámico, rico, donde se tome en cuenta la dimensión humana, el crecimiento y el desarrollo, indudablemente que vamos a alcanzar todos esos objetivos. Hay latitudes en el mundo, hay nuevas experiencias en el mundo que han alcanzado y han superado esos objetivos propuestos hasta el 2030. Fíjense, la nueva era digital que nos ha avanzado y cómo hemos avanzado y cómo estas actitudes avanzaron en lo tecnológico. Lamentablemente en nuestro país, quizás sea muy crudo decirlo, pero estamos en pañales y fue la pandemia, fue el COVID quien nos abrió el entendimiento de lo que en el mundo existe, de lo que en el mundo venía caminando, de lo que en el mundo se venía desarrollando y apenas 2025 estamos nosotros desarrollándonos. Si la pandemia no hubiese impactado de manera significativa, lamentablemente, en nuestro país, olvídense que nosotros estuviéramos en este momento interactuando a través del WhatsApp o a través de Zoom o a través de Google Meet. No, estuviéramos entonces todos reunidos en nuestras cuatro paredes, en nuestras instituciones, en nuestra oficina, conversando acerca de estos temas. Es decir, que para que se cumplan esos objetivos, deben también entonces tener un sistema de gobierno que trabaje y tenga como norte la condición humana de la cual ya ustedes han mencionado los elementos y las características. Ahora, yo soy de los que creo y pienso que para transformar y transformarnos, como lo dice el amigo Temorín, la transformación de esa educación, necesitamos que esos nuevos horizontes, hoy utópicos, nos guíen y nos orienten a la búsqueda permanente, continua y en reflexión colectiva, teniendo como punto la vida, teniendo como punto el desarrollo, teniendo como punto la calidad y teniendo como punto la vida buena. Entonces nosotros, de una u otra forma, podemos ponernos de acuerdo para poner en marcha y construir alternativas que nos permitan tener una educación de mejor calidad. Hay que buscar esta forma diferente de estar en el mundo que hoy nos exige ciudadanos competentes, de generar comunidades de convivencia democráticas, dando de una u otra forma la posibilidad a todos de vivir en una democracia, construyendo oportunidades y alternativas para que todos los sectores vivan en mejores condiciones y no bajo condiciones vulnerables que hoy, en la que hoy se encuentran muchos de nuestros
venezolanos. Por otro lado, la educación la podemos ver en su ejercicio pedagógico que crea y recrea condiciones en una educación en ocasiones con dificultades, y esto nos debe conllevar a nosotros a trabajar en contexto para brindar oportunidades y generar justicia educativa, brindando una educación de calidad y oportunidades de aprendizaje a todas las generaciones que hoy están en proceso de formación en todos sus niveles, que quieren acceder a un patrimonio cultural universal y que también tienen el derecho y ejerciendo ese derecho a la vida, al aprendizaje, a la salud, a mejores condiciones, a aprender a través de sus comunidades, de sus instituciones que se organizan para gozar del derecho a la educación, tal cual está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, con esos argumentos que nos dicen los profesores de Dixon sobre la reflexión que nos hace el amigo sobre el diseño y las complejidades del mundo real, el diseño curricular, y nos dice la profesora María Eugenia, ser resistente y resiliente como la ave fénix. Allá, y estamos montados y encaminados en ese proceso. Y por acá nos dice que la profesora Isabel, que el currículo tenga en cuenta las relaciones entre la teoría y la práctica. Interesantísimo. Ahora, ustedes están leyendo un material que tiene que ver con los enfoques de las políticas curriculares. Eso nos invita a nosotros a que tenemos, no solamente en esta materia nosotros reflexionamos sobre esa actuación y ustedes luego en las otras materias van a concretar sobre esa reflexión, cómo comprender las diversas maneras de que las instancias gubernamentales, a través de las instituciones educativas en todas sus modalidades, abordan, implementan y evalúan constantemente ese diseño curricular, esos diseños. ¿Qué debe tener en cuenta un diseño, un currículo? ¿Cuáles características, ventajas, desventajas, la realidad, el contexto geográfico, la potencialidad, la productividad, el territorio, las condiciones culturales, los contextos indígenas? O sea, todo eso, verlo desde un enfoque humanista, complejo, crítico, y que por encima de todas las cosas, como bien lo dicen ustedes aquí, que se ajuste a esas realidades. Bueno, algunos hablan del enfoque de competencias o por competencias, esos fundamentos, esos criterios, eso es importante, pero a pesar de que las universidades han avanzado en el desarrollo de la competencia, nosotros seguimos haciendo las cosas como creemos. Por ejemplo, salvo que estemos en una que otra instituciones privadas, que tenemos unos lineamientos, tenemos una supervisión permanente y que nos permite entonces a nosotros tener otra visión acerca de los diseños curriculares. ¿Qué carreras tienen pertinencia? ¿Qué contenidos tienen pertinencia? ¿Qué estrategias tienen pertinencia? Si los recursos o no tienen pertinencia. Entonces, en ese material que ustedes están leyendo, que me parece bastante interesante, acerca de esos enfoques en las políticas curriculares, les dan a ustedes, les va a dar o le está dando una visión bastante amplia acerca de esos elementos, esas estructuras, esas características que debe estar contenida en el currículum. El tema, como nuestra querida Dori nos lo ha presentado, de esas competencias culturales y interculturales, nos invita a nosotros
a erradicar, a superar ese enfoque etnocentrista. Debemos nosotros oponernos a esas inteligencias ciegas, como dice el amigo de Morín. Debemos actuar cada día y en cada momento para promover ese diálogo respetuoso, ese reconocimiento a la diversidad en un mundo tan complejo. Las guerras son inaceptables. La desigualdad social es inaceptable. La violencia, los cinturones de miseria. Entonces, siendo la educación esa herramienta valiosísima para construir futuro, también nos hablaba la profesora más temprano, lo que pasa es que lo noté por aquí, lo dejé, acerca de la convivencia, aquí la profesora María Eugenia, así como una educación para la convivencia y la paz, hacia allá es donde nosotros debemos avanzar. Venezuela tiene una riqueza cultural, pero a su vez pobre en las interrelaciones que en nuestra sociedad se presentan. El problema de la identidad. Hay poco amor a nuestro país. Y yo de verdad me siento privilegiado de contar con este grupo de extraordinarios profesores que creen, que apuestan y dedican su tiempo a ese fomento del diálogo, a esa nueva comprensión, a esa nueva visión de vida. Es por ello que nosotros debemos en todo momento, como le dije anteriormente, no solo reflexionar sobre los aspectos que se consideran inherentes a la tarea educativa. No hay procesos en la tierra que esté aislado de la tarea educativa, de la formación, de la educación, de la pedagogía, de la didáctica, de la formación humana, de ese desarrollo amplio como persona, capaz de ser y de observarse en la convivencia, como lo decía la profesora María Eugenia, en la construcción social aceptable y, por supuesto, a la capacitación y a la formación relacionada con la adquisición de nuevas habilidades, de la innovación, de la creatividad, de esas destrezas que le permitan a ese nuevo ciudadano crear ámbitos de acción y de relación y que de una u otra forma que pongan en práctica los modos o el modo de hacer y de construir una sociedad más justa, una sociedad buena, una sociedad de calidad. Pasar de la supervivencia a la vida buena, a la vida de calidad. La educación debe apuntar hacia eso. El joven, el niño, la persona que nació lamentablemente en una zona de miseria, situación de miseria, una cañada, no tiene por qué crecer creyendo que su vida va a ser al lado de la cañada. No. ¿Para qué está la educación? ¿Para qué están esas herramientas? ¿Para qué están las instituciones? ¿Para qué están los destinatarios sociales, que son todos los que conformamos el proceso y la sociedad en su conjunto? Yo me siento muy complacido de esa riqueza intelectual que ustedes demuestran diariamente en su espacio de trabajo, en su espacio de saber, en su espacio de convivencia, en su espacio de construcción humana. Y más aún, un diálogo dialogal, como decía Raymond Panikkar. Un diálogo que se dé de ambas partes, no un diálogo como se acostumbra mucho en estas cuestiones políticas, donde el diálogo se lleva y se queda en el yo presento y no acepto lo que otros desean que se acuerden, sino lo mío son los acuerdos.
Ya vamos a tomar en cuenta la sugerencia, pero dada la amplitud y riqueza de la reflexión y el análisis en temas educativos, lo que van a realizar es una apreciación de lo que hoy ampliamente hemos, digamos, conversado de sus planteamientos y todo esto en el ámbito educativo. Como les dije anteriormente, todo lo que nosotros hacemos desde nuestra cotidianidad y desde cualquier latitud está regida por la educación. No hay procesos en la tierra que está aislado de la educación y de todo lo que conlleva el proceso en términos generales. Bien, entonces para abordar este tema que tiene que ver con la reforma educativa para el futuro de la humanidad, uno de los temas que central para la discusión tiene que ver con la pobreza. La pobreza, perdón, es un tema común en los países latinoamericanos, en menor o en mayor medida. Esta realidad no nos muestra a nosotros como el continente más pobre, pero sí como el continente con mayor desigualdad. La desigualdad social se hace, digamos, de una falta de distribución igualitaria con ingresos que afecta a la posibilidad de tener una buena calidad de vida, de acceder a una buena cobertura en el ámbito de la salud, la educación, la vivienda, los beneficios, entre otros. Existe en nuestro continente, especialmente en nuestro país, una creciente desigualdad, sobre todo en las décadas de los 90. A partir de los 90 vemos cómo se ha afianzado cuando el crecimiento económico en algunos países no se manifestó con un progreso de igual distribución al de Venezuela en el ámbito social ni en lo material, y marcó de una u otra forma una creciente brecha entre los más ricos y los más pobres. Estudios importantes han señalado que de 2005 para acá, el 60% de los niños y niñas jóvenes que acceden a la educación cada día están en extrema pobreza, lo que nos habla de las condiciones materiales, físicas y psíquicas en las que se encuentran todos estos niños que asisten a las instituciones educativas. La desigualdad y la pobreza existe, es una realidad y afecta a gran parte de nuestro continente, y en especial nuestro país, nuestro estado, nuestra región, nuestra localidad. Podemos decir que lo antes señalado no pertenece al campo de la naturaleza ni al campo de lo divino. Esto es producto de la condición humana y como tal requiere la intervención urgente y el trabajo de hombres y mujeres para poder cambiar y transformar esta realidad que está relacionada con esa reforma educativa para el futuro de la humanidad. Las democracias en América Latina y en especial en nuestro país tienen una deuda pendiente con el logro de una justicia social que permita poner todos estos temas como prioridad en las agendas del gobierno o de los gobiernos, en el caso de América Latina, y de las condiciones concretas. Hoy por hoy estamos muy lejos, pero muy lejos de que los estados nacionales respondan con políticas públicas eficientes a estas necesidades y de que los representantes escuchen y de una vez viabilicen las demandas de los sectores con mayores dificultades. En tiempos de urgencia, la vida de las personas requieren mayor atención y son las instituciones educativas las en sus distintos niveles las que nos van a ayudar a superar todas estas dificultades. Este círculo de falta de ingreso repercute en la calidad de vida
de los sujetos, en las oportunidades para desarrollarse en una escolaridad, en una institución, en la formación de una, digamos, profesión que le brinde una inserción laboral y social diferente a la que hoy día tenemos, para poder planificar un futuro y construir un proyecto de vida saludable y armónico. En la realidad latinoamericana y nuestro país, también se muestra una desigualdad educativa en los currículos, en todo lo que tiene que ver con la oferta escolar, con los sistemas educativos fragmentados que proponen diferentes situaciones para distintas clases sociales, tanto en el sector público como en el privado. Podríamos decir entonces, mis queridos profesores, que los sistemas educativos pueden relacionarse con una frase como: dime a qué escuela asisto, y cada alumno va a transformar su vida. Y podremos decir entonces que qué clase de educación es la que está recibiendo o va a recibir, ya que la calidad educativa de un alumno en el sistema privado, en diferentes, digamos, contextos, vamos a ver que cuenta con otras condiciones muy alejadas del sistema público, y no se diga de los alumnos o los estudiantes que van a las zonas rurales de diferentes geografías. Yo pienso que, así como ustedes, no me equivoco, estamos convencidos que la docencia exige roles, tareas, y es algo más que la estricta digamos, tradición de dar clases. Debe haber un compromiso individual, un compromiso moral, una motivación. Quizás ya han tenido la oportunidad de revisar a Christopher Day con esa pasión de la enseñanza por parte de nosotros los profesores, con nuestros estudiantes y con nuestra nación. Si nosotros no tenemos compromiso, no tenemos convicción, no estaremos en la capacidad de innovar absolutamente nada. El objetivo del profesor es ayudar, entre otras cosas, a que nuestros estudiantes adquieran experiencia, a que desarrollen capacidades, habilidades, a que desarrollen el pensamiento crítico, de manera que ellos construyan, ¿sí?, desde sus bases el mundo en el cual están insertos. La ayuda pedagógica es necesaria, ustedes bien lo saben, porque sin ella los estudiantes, nuestros estudiantes en todas las modalidades, no pudieran o no podrán orientar sus aprendizajes, y sería poco probable que ellos puedan avanzar metodológicamente, teóricamente, en la construcción del conocimiento en este proceso de construcción que ellos deben enfrentar. Quizás entendamos, mis queridos profesores, que hablar sobre lo que define la calidad de la docencia en todos sus ámbitos es un tanto polémico en los ambientes académicos, pero el punto de partida de esta nuestra reflexión es construir las bases para la capacitación pedagógica de todo el personal del conocimiento que propicie la formación científica, tecnológica. Hoy día, la humanidad, la misma humanidad, nos está presentando un desafío, el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, en todo el campo social. Eso está en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural. El factor número uno en nuestros espacios, en nuestras aulas, se va a lograr a partir de la investigación, como un espacio de enseñanza y aprendizaje donde podemos incorporar nuevos conocimientos y, por supuesto, tomando en cuenta todas estas, digamos, nuevas alternativas que nos ofrecen la ciencia, la tecnología y la comunicación. Muy bien, apreciados profesores.
Gracias a Dios le doy todos los días por presentarme este grupo de maravillosos y extraordinarios profesores. Fíjense bien, aquí han dicho sobre decidir y soñar grandemente, respeto a los deberes, alcanzar una buena vida o la vida buena, desarrollarse el conocimiento, definir la vida y estilos de vida, estabilidad y desarrollo económico, renacer, esa palabra es impactante, desarrollar, pensar con compromiso y ejercer derecho. Tal cual ustedes lo han pensado, lo han planteado, personalmente, como lo planteó también el profesor Jason al inicio, creo que es bastante difícil y ambicioso poder detallar en una respuesta una pregunta de esta naturaleza. Pero sí podemos abordar algunos temas más generales, por ejemplo, todo lo que ustedes han planteado, y eso nos invita a nosotros a pensar y a actuar, que cuanto mejor formados estén todos los profesores en sus materias, en el ámbito, en la interacción, y cuánto tenga en su haber pedagógico capacitarse cada día, transformarse y motivarse, pedagógicamente, mejor será la enseñanza y estaremos entonces avanzando hacia esa reforma de la educación del futuro. Por lo que ustedes han planteado, entiendo entonces que mientras más preparado esté el profesor, en esa medida también mejorará la preparación de nuestros estudiantes en todos sus niveles y por ende va a mejorar muchísimo la calidad de la gestión educativa, la gestión pedagógica, lo que significa que la formación adicional de los profesores en todos sus niveles constituye, digamos, mucho o está relacionado mucho más con la calidad de la enseñanza de los países en desarrollo. Y esto, por ejemplo, lo vemos nosotros con las realidades que vivimos y leemos a diario de otras experiencias, de otras latitudes, cómo es el sistema, cuán robusto es el sistema, cuánta riqueza hay en ese sistema, y vemos entonces el resultado de esa sociedad. El amigo nos dice que no podemos reformar las instituciones sin antes haber reformado las mentes, y no podemos reformar las mentes sin antes reformar las instituciones. Nosotros debemos oponernos a esa inteligencia ciega, el llamado, digamos, con urgencia, es en el ámbito educativo y en toda la vida en sociedad, es a la prudencia, a la reflexión, a la responsabilidad, a la tolerancia, al avance técnico-científico, respetando las miradas, tal cual ustedes lo han planteado en sus escritos. Todos esos escritos que ustedes coherentemente, juiciosamente y de manera reflexiva han planteado, es lo que nos invita, es el compromiso, es nuestra tarea, es nuestro gran desafío para poder transformar esas instituciones, para poder transformar esas mentes y de una u otra forma tener profesionales responsables, valiosos, que cooperen no solamente con la sociedad, sino entre todos para lograr un mejor desarrollo. Buscar asegurar el desarrollo utilizando todos los mecanismos, en el buen sentido de la palabra, que la sociedad, la humanidad, la ciencia en su conjunto nos ofrece. Dar lugar a nuevas experiencias y por supuesto, casi todos ustedes se orientaron hacia la ética. Es decir, yo estoy convencido de que los grandes problemas que enfrenta la humanidad son problemas éticos. La guerra, la violencia, la pobreza,
la desigualdad, todo lo que vemos a diario, la formación, la capacitación, nuestra responsabilidad, nuestra motivación, todo, absolutamente todo, está parte, raíz en la ética. Entonces, y por supuesto, transformar las instituciones, transformar la mente, es concebir un nuevo currículo, nuevos modelos de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje. En definitiva, un nuevo modelo de educación que impone nuevos desafíos, nuevas metas, desarrollo de competencias en todas nuestras actividades. También pues, podemos decir que transformar esas mentes y transformar las instituciones, pienso, no, estoy seguro que ustedes están bien situados en esto, porque tradicionalmente la formación y la transformación de esas instituciones y mentes tiene que ver con la formación científico-tecnológica. Y esto, por supuesto, está muy relacionado con la formación o la carrera docente en todas sus modalidades. Por ejemplo, merece un comentario muy especial el que ustedes estén cursando estudios de posgrado. Esto les brinda una preparación para la investigación orientada a generar nuevos aportes significativos al conocimiento en el área específica de saber. Ustedes como, digamos, como conocedores de la planificación educativa, van a permitir a esas instituciones desarrollar, innovar, transformar el sistema educativo, que sea más relevante, que sea efectivo, capaz de preparar e innovar a esos nuevos ciudadanos a una sociedad grande, a una sociedad de oportunidades, desde ahora y para el futuro. Y ustedes lo hacen, estoy casi seguro, desde en sus instituciones, de sus espacios de saber, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico, las habilidades, impulsando nuevas estrategias, recursos, tomando en cuenta la sostenibilidad. Entonces, la idea es lograr superar la crisis, lograr superar las barreras de dificultades que la vida misma nos plantea a través del uso estratégico de recursos disponibles para construir un futuro educativo, digamos, en desarrollo, de cambio, de transformación. Estos escenarios que hoy se nos presentan traen como resultado que cada día los docentes se vean en obligación de prepararse. Profesores, yo a ustedes los felicito, los admiro, y donde quiera que voy siempre digo, en la maestría ha ingresado un grupo de excelentes y extraordinarios profesionales. Porque cuando muchos están pensando en irse del país, cuando muchos están pensando dejar los espacios por sus condiciones, por supuesto, cada quien tiene sus razones, ustedes están aquí al frente encarando las situaciones, encarando las dificultades, las vicisitudes que no nos alcanza por aquí, buscamos por acá, pero siempre están ahí porque creen en este país, creen en la educación. Y estoy seguro que no en un tiempo muy lejano, este país, a través de todos ustedes, vamos a construir una nueva historia, vamos a construir nuevos elementos, vamos a edificar un sistema educativo robusto que nos permita inclusión, desarrollo, calidad, buena vida y buen vivir. La educación, mis apreciados profesores, como ustedes bien lo saben, es el medio para la transformación personal y social de las situaciones de injusticia que sufren los hombres y mujeres en nuestro país, en nuestro municipio, en nuestra localidad, y que marcan su vida para una mirada hacia el futuro de todas esas personas en situaciones de pobreza y exclusión. Por aquí el tema es tratar de reflexionar acerca de todos esos problemas que presenta la educación
en Venezuela. Una transformación social no es solamente incluir en esta sociedad que se expresa y se define en forma injusta, sino que es poder pensar una sociedad diferente con otros vínculos sociales. Esos vínculos sociales que son culturales, religiosos, axiológicos, con un sentido de igualdad y justicia para todos, donde haya, de una u otra forma, mejor repartición de los beneficios sociales, económicos, con buenas posibilidades de desarrollarse en el ámbito personal y profesional, individual y colectivo, y que por supuesto, donde diferentes personas aprendan a convivir con sus igualdades y diferencias, pero, escuchen bien, mis queridos profesores, pero no a expensa de que, digamos, unos y otros no, y que sus condiciones de vida para todo esto sea de una sociedad que es la que estamos viviendo ahorita, una sociedad desigual en todo el sentido de la palabra. Ahora, yo soy de los que creo y pienso que para transformar y transformarnos, como lo dice el amigo Temorín, la transformación de esa educación, necesitamos que esos nuevos horizontes, hoy utópicos, nos guíen y nos orienten a la búsqueda permanente, continua y en reflexión colectiva, teniendo como punto la vida, teniendo como punto el desarrollo, teniendo como punto la calidad y teniendo como punto la vida buena. Entonces nosotros, de una u otra forma, podemos ponernos de acuerdo para poner en marcha y construir alternativas que nos permitan tener una educación de mejor calidad. Hay que buscar esta forma diferente de estar en el mundo que hoy nos exige ciudadanos competentes, de generar comunidades de convivencia democráticas, dando de una u otra forma la posibilidad a todos de vivir en una democracia, construyendo oportunidades y alternativas para que todos los sectores vivan en mejores condiciones y no bajo condiciones vulnerables que hoy, en la que hoy se encuentran muchos de nuestros venezolanos. Por otro lado, la educación la podemos ver en su ejercicio pedagógico que crea y recrea condiciones en una educación en ocasiones con dificultades, y esto nos debe conllevar a nosotros a trabajar en contexto para brindar oportunidades y generar justicia educativa, brindando una educación de calidad y oportunidades de aprendizaje a todas las generaciones que hoy están en proceso de formación en todos sus niveles, que quieren acceder a un patrimonio cultural universal y que también tienen el derecho y ejerciendo ese derecho a la vida, al aprendizaje, a la salud, a mejores condiciones, a aprender a través de sus comunidades, de sus instituciones que se organizan para gozar del derecho a la educación, tal cual está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y para ir finalizando, mis queridos profesores, porque este tema lo vamos a profundizar en la medida que se vayan desarrollando las exposiciones. Solamente estamos haciendo un preámbulo para todo lo que vamos a ir esbozando. ¿Creen ustedes, apreciados profesores, que lo que se plantea en este artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se está cumpliendo en Venezuela, está alejado
de la realidad en la que nosotros estamos insertos.